Muy buenas tardes, gusto en saludarlos nuevamente. Nos encontramos de vuelta en este espacio que ya por suerte para nosotros se hizo costumbre. Esta vez con la presencia de la licenciada Isela Constantini, que nos va a hablar de los desafíos de liderar en tiempos del COVID-19. Bueno, y también en tiempos donde el COVID todavía no se había metido en nuestras vidas, creo que ni lo habíamos escuchado nombrar, por lo menos yo no lo conocía. Hablábamos con Isela antes de empezar, que es una alegría que pueda estar con nosotros. La idea de poder compartir este tipo de experiencias tiene que ser enriquecedora. Muchas veces nos cerramos y nos perdemos en un día a día que es agobiante. Y es muy importante para nosotros como profesionales escuchar otros enfoques, otras ideas, y más ahora, todo lo que estamos viviendo. Normalmente pasamos más horas del día compartiendo la vida con personas que no elegimos que con nuestros familiares y amigos. Ahora también, pero desde nuestras casas, y es todo un desafío esa vivencia. En el libro que escribiste, Isela, contás un montón de experiencias, sobre todo de General Motors y de aerolíneas, y nos pareció muy buena la idea que pudieras contarnos tus vivencias de liderazgo en primera persona. Así que bueno, se dio, llegó el momento, te damos la bienvenida a nuestra casa, a nuestro espacio, y bueno, un gusto que estés acá compartiendo este rato con nosotros. Así que muchísimas gracias. Catalino, te paso la palabra y la presentación también. Muy bien, muchísimas gracias, muy buenas tardes. La verdad que es una alegría enorme reencontrarnos con el país entero, con todos nuestros colegas, con toda la comunidad de ciencias económicas. Es una alegría compartir un momento tan lindo con Isela, una mujer que ha recorrido una trayectoria que nos llena de orgullo porque demuestra la capacidad que tiene en contextos complejos, demuestra que lucha, que trabaja, y creemos que esta conferencia, esta charla, esta conversación que vamos a tener nos va a servir, ya que viene en primera persona a contarnos cómo siente, cómo piensa, cómo construye, cuáles son las barreras, cuáles son los desafíos. Es un momento realmente muy importante poder reencontrarnos con tantos colegas, con tanta gente, y en este momento construyendo proximidad a través de la tecnología. O sea, que estamos demostrando en tiempo real que se puede seguir construyendo, que se puede seguir trabajando, y en este caso a través de los conocimientos, de las experiencias, que tanto nos hace falta, y más en estos tiempos. Así que, Isela, te agradecemos tu presencia. Vos sos MBA de la Universidad de Loyola de Chicago, Estados Unidos, y tenés para contarnos muchas cosas, así que te agradecemos que vengas a la Federación Argentina de Consejos Profesionales, a los consejos profesionales de las 24 provincias, y a compartir este conocimiento y esta experiencia, tus ideas, con todos nuestros matriculados. Así que estamos muy contentos, muy felices. Decíamos con Rizo, llegó el momento, decíamos con Silvio, y este es el momento, así que te agradecemos y te damos la bienvenida. Buenos días, Isela. Buenos días, la verdad, buen día, muchísimas gracias, bueno, Catalino y Silvio por la presentación, la introducción. Catalino, de vuelta, un placer poder estar cerca de tu gente, porque la verdad esta es la segunda vez que tenemos la oportunidad de compartir un poco más sobre cómo uno ve la vida, cómo uno ve el liderazgo, porque al final yo digo que el liderazgo es parte de la vida porque al final lideramos personas y somos personas, con todos los errores y todas los atributos, las calificaciones y los desafíos que cada uno tiene. Así que bueno, voy a arrancar. Me presentaron un desafío de decir, bueno, hablar sobre liderazgo. Me pareció importante hablar un poco sobre liderazgo en los tiempos que estamos viviendo ahora. Más allá que si después en la parte de preguntas quieren hacer alguna pregunta especial de momentos de desafíos que tuve y viví con mi equipo en General Motors o en aerolíneas, pero quisiera centrarme un poco en lo que es algo que hoy nos está tomando mucho y a muchos nos ha tomado por sorpresa, que es el COVID, pero más en la perspectiva de cómo se lidera en tiempos de COVID. Así que les voy a pedir que me pasen para el próximo chat.
Yo digo que el impacto nosotros lo tenemos que estar viendo en 3 dimensiones, lo podemos llamar como 3 P's. El primero es el público, el segundo es el privado y el tercero es el personal. Y lo veo realmente en esas 3 dimensiones. El público es todo lo que afecta a lo que el Estado, el gobierno de turno tiene que estar trabajando, ¿no? Es cuál es el impacto en la salud, qué tenemos en términos de infraestructura, qué se va a necesitar, por cuánto tiempo, desde lo que son herramientas como aparatos, como infraestructura, que sean hospitales y centros de atención, o infraestructura en la parte de recursos, no solamente lo que es médicos, enfermeros, pero asistentes, pero todo lo que está alrededor de lo que sería la asistencia a los enfermos. Después está la parte económica, que obviamente tiene que ver con el impacto más allá de la situación que la Argentina venía viviendo, pero hay una situación de restricción de la dinámica normal de la economía, y eso también tiene un impacto que desde el gobierno lo tienen que seguir manejando. Otro factor que tiene dentro del grupo público es el sistema educacional. Acá estamos en plena videoconferencia, que quizás no nos hubiéramos imaginado el alcance que tendría, por más que el interés de hacer educaciones virtuales, y tenemos varias universidades que ya venían trabajando con educaciones online, cursos online. Yo creo que mucha gente no se animaba todavía a conectarse vía online, mucha gente prefería todavía los cursos presenciales, y hoy ante esa imposibilidad de lo presencial, muchos nos tuvimos que reconvertir, y el sistema educacional ha tenido que reconvertirse y acelerar procesos de digitalización para asegurar que la educación, principalmente los chicos de primaria y secundaria, que son la base para poder llegar a desarrollarse en el mercado laboral, puedan seguir estudiando. El cuarto punto que yo veo dentro de lo que es el público, el gran impacto, es infraestructura. Creo que nunca estuvimos tan preocupados por el Wi-Fi. Cuando yo me mudé a mi casa, me acuerdo que lo primero que le dije a la persona que estaba manejando la obra, le dije, mira, lo más importante en mi casa no va a ser la ventana o la terminación del color de la pared, es el Wi-Fi. Porque yo tengo chicos que son millennials y sé que lo primero que van a hacer es tratar de conectar el teléfono. Pero yo pensaba en mis hijos, no pensaba tanto en mí. Hoy pienso que si la tuviera que llamar a esta persona de vuelta, le diría, mira, yo necesito tener 7 personas conectadas al mismo tiempo con la mejor red de Wi-Fi, porque la demanda que estamos teniendo de Wi-Fi en los días de hoy es enorme. Google recientemente hizo una encuesta para ver cuáles eran las búsquedas más frecuentes en Brasil. Y la búsqueda más frecuente era cómo puedo mejorar mi conexión, mi conectividad, y cómo puedo mejorar mi Wi-Fi. La verdad que es una demanda muy grande desde lo individual, pero tiene que ver con parte de la infraestructura, desde lo público, que tiene que estar trabajando con lo privado. Si nos vamos al segundo escalón del impacto en lo privado, acá tenemos 2 grandes impactos principales. Uno es la actividad laboral, por así ponerlo, o la actividad más que laboral es lo que es el comercio, lo que es la industria, qué impacto tuvo toda esta parada, esta cuarentena. Muchas empresas que están tratando de reconvertirse, muchas empresas que todavía no saben cómo van a abrir, fábricas que quedaron cerradas, no tienen idea de en cuánto tiempo van a poder abrir, empresas pequeñas, soy una defensora de las pymes, que veo que muchas de ellas son empresas familiares y traen la carga emocional de estar viviendo recurrentemente crisis y decir, bueno, y ahora otra vez esta crisis, y mi abuelo ya la pasó, mi papá ya la pasó, y ahora a mí me toca pasarla de vuelta, abriré, no abriré. Y son a veces empresas, muchas de ellas, que no es como una fábrica que trabajan en 2, 3 turnos, que baja un tercer turno o un segundo turno y después lo vuelve a prender las luces para aumentar la producción. Acá son empresas, pueden ser comercios, que simplemente en el momento que cierran, difícilmente pueden volver a abrir. Entonces hay entre una dinámica de la angustia de una potencial muerte, desaparición, o una necesidad de transformación y todo lo que viene con esa transformación, el estrés y las emociones que uno trae con esa necesidad de transformación delante de una crisis, porque no es
una transformación que viene planificada, sino que es una necesidad de un golpe de un día para el otro. El otro impacto en lo privado es la logística. Y acá es interesante porque en la logística uno siempre usaba camiones, ¿no? Camiones, aviones, y de repente hoy hablamos de una logística que se va a las dos ruedas. Por la cuarentena hemos tenido que reconvertirnos en logística, que hoy la preocupación es, ¿me podrá traer una impresora una persona una bicicleta? ¿Cabe? ¿Cuál es el tamaño de una caja de un Rappi? ¿Cuál es el tamaño de la caja de un Globo? ¿Cómo pueden hacer este transporte? O sea que mucho de la logística se empezó a repensar, es así como vemos Rappi, cómo creció tanto en una empresa que en algunos países estaba a punto de salir y de repente con este boom de esta conectividad forzosa vía cuarentena, cómo empezamos a repensar la logística. Y el tercer paso, el tercer punto de lo que yo veo del impacto, que no lo hablamos tanto, pero lo sufrimos todos los días, es el personal. Y es lo que es lo emocional y lo psicológico. Así que si vamos al próximo, yo quiero dedicarme más tiempo para hablar de lo que es el personal emocional y psicológico, porque todo sale de ahí. O sea, yo no creo que un gobierno que se tiene que encargar del sistema de salud, de la economía, del sistema educacional, de la infraestructura, lo hagan robots, son personas, y quieran o no quieran, esas personas también están impactadas desde su personal. Un Alberto Fernández debe estar impactado de su personal, sea por el propio, sea por sus familiares, sea por la presión de sus amigos, o sea, cada uno realmente está viviendo ese drama, porque también nos empezamos a cuestionar muchísimas cosas. Yo ayer hablaba con una persona que trabaja conmigo, que tiene una madre que es muy activa, más de 80 años, todavía daba clases de filosofía, y me decía, mira, en 2 meses mi mamá avejentó 4 años. Y la verdad que el impacto que estamos teniendo con toda esta cuarentena, la falta de conectividad, personas de más edad que tenían un nivel de interacción que les permitía que el cerebro se movimentara un poco más, la agilidad física que permitía que los movimientos siguieran ágiles o un poco más menos herrumbrados, chicos que dejan de tener contacto social en plena etapa de socialización, chicos que deberían estar ya pensando en cómo integrarse dentro de su universidad y no lo pueden hacer, chicos y adultos que empiezan a tener un impacto físico, sea porque empiezan a engordar o sea porque empiezan a cambiar los conceptos de autoestima, o hay un impacto más grande de la autoestima. Así que si vamos al próximo, les voy a hablar un poco sobre algo básico para mí, que son las necesidades basadas en la pirámide de Maslow. Maslow fue un sociólogo, la verdad, un psicólogo ya de hace muchos años, que armó una pirámide basada en las necesidades humanas. Categorizó prácticamente en 5 niveles, desde lo que es funcional, como lo básico, mínimo necesario, hasta lo más arriba, que sería lo relacionado con lo social o lo aspiracional. Nosotros no podemos dejar de entendernos como personas y entender el impacto que el COVID tiene en nosotros sin mirarnos hacia adentro desde nuestra base. Así que las necesidades funcionales son lo que son las necesidades fisiológicas, el respirar, comer, descansar, es lo básico, es tener una temperatura adecuada del cuerpo, que signifique estar con la vestimenta adecuada, el baño, poder tener nuestras necesidades fisiológicas. O sea, eso es lo mínimo que el ser humano necesita. Cuando uno tiene esas necesidades cubiertas, podemos empezar a pasar al segundo nivel de necesidades, que son las necesidades de seguridad. Es mi seguridad física, yo quiero estar protegido, quiero estar protegiendo a mi familia, quiero tener un empleo, algo que me permita poder pagar, darme algunas comodidades mínimas, quiero tener salud, la moral tiene una importancia muy grande, la propiedad privada, o sea, lo que yo voy construyendo que es algo que es mío. Después de ese nivel pasamos a un tercero que es ya más relacionado a lo emocional, ¿no? Es el amor y el sentido de pertenencia.
Una vez que yo cubrí las dos necesidades básicas, yo ahora quiero ser parte de algo, quiero ser parte de un grupo. Entonces necesito mi amistad, necesito afectos, necesito una familia, necesito conectarme con la gente. Después paso a un otro nivel, que es un nivel de reconocimiento. Entonces yo ya armé mi grupo, ya me siento contenido, ya me siento en relaciones sociales, pero ahora yo quiero ser reconocido, quiero un respeto, quiero un autorreconocimiento. Ahí entra el estatus, entra la confianza, el éxito, la libertad. Son conceptos que vean que como esto está mucho más arriba en lo que son el armado de la pirámide. Y lo último viene lo social, que es la realización personal. Es decir, bueno, yo me quiero convertir en lo mejor que uno puede. O sea, cómo soy reconocido y cómo soy visto desde afuera, pero desde lo que yo siento y lo que yo quiero realmente tener una autoestima más fuerte. Si nosotros vemos estas 5 pirámides, esos 5 elementos de la pirámide, cada uno de nosotros antes del COVID estaba en algún lugar de esta pirámide. Podemos tener gente que lamentablemente estaba en lo básico, hoy estamos hablando que prácticamente un 50% de la población va a terminar estando en la pobreza post-COVID. Entonces tenemos mucha gente todavía en la población argentina que está dentro de lo que es la base de la pirámide, todavía tratando de tener sus necesidades fisiológicas básicas cubiertas. Pero hay mucha gente que ya estaba en otros niveles. Quizás nosotros ya hemos pasado el tercer nivel del amor, el sentimiento de pertenencia, y ya estamos en un cuarto tratando de llegar a un quinto, que es el reconocimiento, ¿no? Buscar el respeto, tener el tema de la autoestima, la confianza. Y eso no es indiferente cuando uno lo tiene que pensar en el momento que estamos viviendo hoy, donde el tercer punto, el sentido de pertenencia, la conectividad con los seres humanos, con nuestros amigos, nuestros familiares, se empieza a restringir. Eso significa que lo que uno va avanzando y lo que uno fue construyendo para poder ir creciendo en esa pirámide, de repente está afectado. Y está afectado porque no podemos, es algo que no depende más de nosotros, pero es algo que vino desde afuera y se nos cortó. Esto tiene un impacto muy grande en nosotros, porque imagínense que una persona de 50, 60 años que trabajó toda su vida y arrancó desde cero y empezó a construir su espacio para poder ir creciendo a medida que va aumentando su poder adquisitivo o a medida que va aumentando sus relaciones personales, de poder ir encontrando ese espacio para el reconocimiento, que de repente hoy no lo pueda lograr. Eso tiene un impacto muy grande. Bain, si vamos a la próxima, al próximo chart, Bain & Company es una consultora americana, tiene varias subsidiarias en todo el mundo, pero hicieron este estudio de la pirámide de Maslow, más ayornada a lo que es la realidad, y lo puso realmente en lo que es funcional, emocional, aspiracional y social. Entonces, dentro de lo funcional, para darles algunos ejemplos, tiene lo que es sentirse seguro, lo que es el ahorrar el tiempo, el sentirse de alguna forma protegido, de lo que es lo mínimo que uno necesita tener, un esfuerzo que no debería ser un esfuerzo muy grande. Después pasa lo emocional, que entran varios factores como divertirse, estar de cierta forma teniendo acceso a algunas cosas. Esta pirámide, cuando hicieron el estudio recientemente sobre el impacto del COVID, si vamos a la próxima, vemos prácticamente tres grupos, tres elementos que aparecen muy fuerte. Uno es el sentirse en la conectividad o afiliado, ¿no? Es las 3 personitas de arriba, ¿no? Cómo esa asociación está atado, cómo esto impacta mi vida, ¿no? O sea, ¿qué es lo que el COVID termina haciendo con que me impacte? Y desde los sociales me impacta porque yo ahora ya no puedo convivir con el grupo que yo convivía, sea por un ambiente laboral, sea por un ambiente social, y en las diferentes edades, y eso es algo que nos está constantemente preocupando y pensando, o sea, ¿qué va a pasar de mi vida con todo esto? ¿Cómo van a ser mis relaciones personales con todo esto? Gente que de repente está en una situación en la casa donde no se lleva bien con su familia, empiezan a encontrar más conflictos y atritos personales, sean de parejas o entre hijos,
al principio de la cuarentena veíamos muchos chistes que venían al comienzo, que era, uy, encontré a una mujer que le tenía al lado y me di cuenta que es una buena mina, es mi mujer y no me había dado cuenta. O la mujer que decía, estoy cansada de seguir acompañando a esta persona que dice que es mi hombre. Pero estos chistes realmente reflejan lo que fue el comienzo de la cuarentena, que es reencontrarnos en un grupo mucho más pequeño, que es la célula familiar. Entonces, ¿cómo esto impacta mi vida? Es cómo impacta mi vida desde lo mío, desde mi convivio, de la célula que yo armé, mi familia, con la célula que yo había armado, que es esta burbuja un poco más grande, que es mis amigos, en los cuales no puedo tener contacto físico, los puedo hablar personalmente, no puedo hablar personalmente, y de qué forma esto impacta mi conexión con el mundo y con mi conexión en el trabajo. Si vamos un nivel abajo, está lo que es la seguridad, el emocional, que tiene un peso muy fuerte, es uno de los valores más fuertes que surge, y tiene que ver con cómo bajo la ansiedad, ¿no? ¿Cómo hago para reducir esta ansiedad de todo este momento que estamos viviendo? ¿Cómo hago para poder seguir llevando esta situación que no sabemos cuánto tiempo va a durar? Porque no es que es un resfrío que uno dice, bueno, yo sé que mis resfríos duran prácticamente 7 días, 10 días. Acá es algo que nosotros no tenemos el control y no sabemos cuánto tiempo realmente puede durar todo esto. Tenemos referencias de otros países, pero la realidad de lo que los otros países hicieron comparado con la Argentina es diferente. Entonces, nuestra referencia para poder bajar esa ansiedad es mucho más débil. Y después nos vamos a lo funcional, que es lo básico que estamos viviendo todos, es cómo bajamos los riesgos, es sentirse seguro, es la base de todo, es ¿qué hago yo para bajar los riesgos? Me encierro, no me conecto con nadie. Entonces son 3 factores o 3 valores que están muy fuertes en los días de hoy con el tema del COVID. Si nos vamos al próximo chat, en esta evolución de los 3 valores empezamos a ver otros valores que empiezan a tener un poco más de fuerza, y arranco desde abajo, ¿no? Es las sensaciones. Las sensaciones empiezan a tener un valor muy importante. Entonces teníamos desde lo funcional lo que era bajar los riesgos, y una vez que empezamos a decir, bueno, está bien, tengo los riesgos, algo el Estado se preocupa, algo yo me ocupo, pero ¿qué hago yo con estas sensaciones? Y las sensaciones hacen con que yo diga, bueno, me tengo que ir a un mundo más virtual. Y ese mundo más virtual es el que nos pone más presión a hablar de infraestructura del Estado para que yo me pueda conectar con todas estas personas o con lo que para mí era importante desde el lado virtual. El otro valor que empieza a tener mucha fuerza dentro de lo emocional, teníamos lo que era seguridad antes, y ahora empezamos a ver, espera, yo también necesito divertirme, yo necesito pasarla mejor. ¿Qué hago yo para pasarla mejor con todo lo que estamos viviendo? Y dentro de lo que es el aspiracional, casi social, es lo que es la esperanza y la realización. Y uno empieza a decir, espera, yo necesito tener planes, necesito tener perspectivas, porque si yo no tengo algo para mirar, para aspirar, va a ser muy difícil que yo salga de mi pozo de la ansiedad y de mi pozo de qué voy a hacer yo con mi vida. Necesito realmente transformar eso en algo de esperanza y en planes. Así que si nos vamos al próximo, yo digo que, y esto es teoría mía, yo digo que nosotros hemos pasado por 3 etapas, o estamos pasando por 3 etapas dentro del COVID. El primero es el externo, ¿no? Vivimos todo lo que cuando arrancó el tema del COVID y decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Alberto rápidamente vino y dijo, bueno, estas son las medidas que vamos a tomar, y estamos muy atados a lo que era lo externo. Y lo externo tenía que ver con la incertidumbre, lo desconocido, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Viene de China, pero ¿cómo pasó en Europa? ¿Y qué está pasando? ¿Y cuáles son los países que están impactando? ¿Y qué están haciendo los otros gobiernos? Era mucho desde lo afuera porque era algo que no conocíamos. Una vez que pasamos por lo de afuera, en la segunda etapa de nuestra cuarentena, empezamos a vivir lo interno. Es decir, bueno, entiendo, hay que protegerse, hay que quedarse acá encerrado, pero empieza lo interno a moverse. Y tengo miedo de enfermarme, tengo miedo de que me muera de esto, tengo miedo de que mi familiar, mi padre, mi hermano, mis hijos sean impactados, y la bronca.
esta bronca de decir, ¿por qué me tengo que quedar encerrado? No puedo estar acá adentro, no me llevo bien con mi familia, o necesito estar afuera y conectarme con las personas, necesito mi trabajo de vuelta, la bronca porque lo que yo estoy sintiendo no me permite seguir llevando mi vida. Y yo digo que estamos ahora entrando en lo que es la tercera etapa, que es la dualidad y el conflicto del interno con lo externo. ¿Cómo manejo esta angustia de que yo quiero salir, o necesito salir porque necesito trabajar y no puedo salir porque tengo el miedo de lo que puede llegar a pasar? Entonces empiezo yo a definir cuál es el menor riesgo, ¿es que yo vaya a trabajar o el que yo me pueda enfermar? Y estamos empezando a hablar de lo que es la síndrome de la cueva, ¿no? Es cómo salgo yo de la cueva después de tantos días encerrado. Es el miedo a la luz, y metafóricamente, ¿no? O sea, ¿qué me va a pasar cuando yo ponga el pie afuera? Todavía sé cruzar la calle, todavía sé manejar, ¿cómo va a ser si me encuentro con un amigo, no lo puedo saludar? ¿Qué frialdad nos vamos a encontrar? Pero tengo miedo, tengo el deseo de ir y de no ir. Y lo que está plasmado en todos esos momentos es la ansiedad. Estamos viviendo momentos de mucha, pero mucha ansiedad desde que arrancó todo este proceso del COVID. Así que si vamos al próximo, y acá arranco un poco a hablar de liderazgo para tratar de asociar un poco lo que estamos sintiendo, que no lo podemos disasociar de las personas que tenemos en ambientes laborales, en ambientes de relaciones donde hay un liderazgo, porque no nos podemos disasociar. Estas personas, sea un líder, si son líderes, o si líderes entendiendo que ustedes manejan gente, o si tienen que trabajar con alguien o con pares, no podemos ignorar el hecho de que cada uno está viviendo esta cuarentena de una forma diferente. Y no es solamente la cuarentena, pero está viviendo todo este proceso del COVID de forma diferente. A algunos los ha afectado más en lo personal, otros los ha afectado más en lo económico, otros nos han afectado a los dos, pero lo que sí está claro es que no somos los mismos y no estamos reaccionando y no vamos a reaccionar a los estímulos de la misma forma. Algunos de los cambios que estamos viendo en general. La digitalización, queda claro, yo creo que nunca nadie estuvo tan conectado a lo que es la conectividad digital, no solamente lo que se profundizó, pero también se aumentó, se expandió. O sea, hoy vemos digitalización en rubros que no los veíamos antes. Hay un aumento de confianza, antes desconfiábamos más de cursos online, de hacer llamadas por teléfono o de participar de videoconferencias. Hoy estamos mucho más confiantes, creemos más en estas plataformas y estamos consolidando más las plataformas de streaming, como la que estamos viviendo ahora. Cada vez se transforma más la información en dividirla en diferentes formatos, sea en podcast, sea en videoconferencias compartidas por Zoom, por Google Meet. O sea, hay una variedad enorme de poder compartir información. Y ahí yo los categorizo por edades, ¿no? Tenemos los Instagramers, todavía tenemos los que trabajan con Facebook, para las diferentes generaciones cada uno fue encontrando, pero estas plataformas realmente aumentaron su potencia. También vemos un empobrecimiento de la población, y no estoy hablando solo de los más pobres, como recién decía, los 50% de la pobreza argentina, pero estoy hablando también de menores ingresos, ¿no? En general, la mayor parte de la población ve impactados sus ingresos o va a seguir viendo impactados sus ingresos de alguna forma, sea porque tenía su propio negocio monotributista o tenía su comercio que fue impactado por cerrar, o porque empresas tuvieron que tomar la decisión de bajar o no se pagaron bonos o se bajaron los sueldos para tratar de preservar los empleos. Y eso es un hecho que no solamente tiene un impacto en la dinámica de cómo nos vamos a manejar y cómo entendemos nuestro trabajo, pero sí también tiene un impacto en lo emocional. Es cómo yo recupero mi autoestima y mi confianza después de un golpe
que yo no sé en cuánto tiempo lo voy a recuperar. Si me han bajado el sueldo, ¿en cuánto tiempo me lo van a recomponer? Si tuve que dejar mi negocio cerrado por 2 meses, yo no sé si lo voy a poder abrirlo de vuelta porque ya no me alcanzó para pagar el alquiler y tengo que renegociar el alquiler, la luz y todas las cuentas que tengo retrasadas. También tuvimos vamos a tener impactos en cambios de lo que es relacionado a la salud, aumento de peso, problemas emocionales, concepto de belleza, que vamos a tener que ver cómo eso cambia, ¿no? O sea, personas que han estado más estáticas y con menos actividad física, tiene un impacto en el cuerpo de cada uno. Realmente yo creo que la salud es algo que a mí me preocupa viendo de padre médico, los chequeos, a mí me preocupa muchísimo la cantidad de gente que va a aparecer con cánceres y tumores porque por no haber ido a hacerse chequeos descubre que está en situaciones más vulnerables, así que vamos a ver muchos cambios en lo que se respecta a la salud. Relaciones interpersonales, obviamente que es lo natural, lo hablamos un poco de lo que es el estrés familiar, la convivencia de muchas horas con personas que fueron teniendo sus vidas afuera de su casa y que lo que era poco tiempo lo que se compartía ahora pasa a ser muchísimo tiempo y se encuentran con personas que no conocían y empiezan a volver a conocerse. La conciencia del colectivo, ahora, ¿qué es el colectivo? El colectivo es mi grupo más chiquito, no es el grupo grande, cómo yo interactúo ahora con los demás. Y después lo que están relacionados con las decisiones, ¿no? ¿Qué es lo que es urgente y qué es lo que es importante? Uno empieza realmente a tener otra lectura de las decisiones que uno tiene que tomar, lo que era a corto plazo, lo que era de largo plazo, gente que ya pasó de sus 70 años y dice, bueno, ¿qué me queda de mi vida? Que yo necesito realmente acelerar y avanzar. Hay una necesidad y una ansiedad muy grande de las personas de mayor edad de poder recuperar y no perder cada día de la vida que uno va viviendo en esta cuarentena. Así que si vamos a la próxima, ¿cómo esto impacta en el ambiente laboral? Todas estas emociones y estos cambios comportamentales, ¿cómo llegan al ambiente? O sea, el grupo laboral que teníamos antes, nuestros compañeros, nuestros líderes o la gente que reportaba a nosotros, ¿es realmente la misma que está ahora? Pero hay algo que nos ata en común, que es su actividad laboral era la misma de la que va a seguir haciendo, pero la persona es diferente. ¿Cómo eso impacta en nuestro desafío como líderes? Así que si nos vamos al próximo, tenemos una realidad bastante compleja porque tenemos acá lo que es el COVID y lo que yo llamo de la crisis económica, que pongámosla que está totalmente asociada a lo que es el impacto de la falta del movimiento productivo y comercial normal de un país, que se mezcla con todo lo que nosotros estamos viviendo desde lo interno, desde lo externo interno y de esa dualidad y esa necesidad de poder ajustarnos con este conflicto de salir de nuestra cueva. Así que me voy al próximo chat. ¿Cómo salir de esa realidad? Y yo digo que nosotros tenemos diferentes estilos de liderazgo. Y lo más importante, siempre digo, y lo hablé mucho en mi libro, es conocerse a uno mismo. Y el conocerse a uno mismo es muy, pero muy importante, y en momentos de crisis como el que estamos viviendo, es más importante aún, porque les puedo asegurar que el que cada uno de nosotros era el día 20 de febrero es diferente del día hoy. ¿Y por qué? Porque muchas cosas pasaron en todo este proceso desde antes de entrar a la cuarentena, de los planes que nosotros teníamos, de la vida que nosotros nos proyectábamos. Aparte estamos hablando del comienzo del año. Uno tenía planes de decir, bueno, yo mis objetivos de este año voy a lograr tal cosa, voy a ejecutar esto, tengo estos desafíos, tengo que tratar de pagar mis cuentas en este punto, tengo que tratar de eliminar mi deuda, quiero terminar de estudiar algo. Y todo eso es como que entró en un gran punto de interrogante, de decir, bueno, ¿qué hago ahora? Entonces, nosotros hemos cambiado y tenemos que tratar de hacer un análisis, un autoanálisis para decir cómo cambiamos.
Lo que es la realidad es que cuando uno entra en momentos de liderazgo de crisis, no todos nosotros, como líderes, sabemos y podemos manejar un momento de crisis, sea dentro de la familia o sea dentro del ambiente laboral. Y uno tiene que tener esa conciencia y tiene que ser honesto con uno mismo, porque lo peor que uno puede hacer es decir, yo voy a tomar el liderazgo y voy a manejar esto, cuando yo no tengo la personalidad o no tengo la fortaleza emocional, o porque estoy viviendo un momento, de repente tengo la capacidad, pero estoy viviendo un momento muy difícil que me pegó de alguna forma, que yo no voy a tener condiciones de poder llevar adelante lo que hay que hacer en este momento de crisis. Entonces, el primer paso es reconocernos nosotros como líderes para esta situación. Y no hay ningún problema que nosotros podamos en este reconocimiento decir, ¿saben qué? Yo no tengo capacidad de mover todo esto, pero yo me voy a respaldar en esta persona para que me ayude a hacer esto, o me voy a respaldar en esta otra persona. Y eso funciona también en nuestra célula familiar. Muchas veces nosotros tendríamos la persona fuerte en la familia, que era la que manejaba todo, pero de repente en este momento de crisis, esta persona se quebró y tiene que pedir ayuda o respaldarse en otras personas que lo puedan llevar. En las empresas pasa lo mismo, o sea, nosotros tenemos que tener la conciencia de que hay líderes que ayudan a empresas a armarse, startups, hay empresas que pueden, líderes que son muy buenos para hacer crecer el negocio, y hay otros líderes que son muy buenos para mirar y manejar en mares bastante movidos y turbulentos, como el que tenemos en la foto. Así que si nos vamos al próximo, yo digo que en momentos de crisis, lo primero que hay que hacer es realmente mirar a lo que es clave y crítico. Y la primera pregunta que en estos momentos de crisis hay que hacer es, ¿cómo continuamos la actividad? ¿Se puede continuar? ¿Qué se continúa de nuestra actividad? ¿Cuántos pueden continuar esta actividad y cómo lo vamos a continuar? ¿Cuántas personas necesitamos para manejar esta actividad, la actividad para que siga? ¿Cómo la vamos a manejar? CIPEC hace poco hizo un estudio sobre el teletrabajo, y que 50% de las empresas lograron entrar en el teletrabajo y otras 50 no lograron entrar. Dentro de las 50 que no lograron entrar, hay diferentes, obviamente, industrias que no pudieron entrar, pero hay muchas que podrían haber entrado, pero no pudieron movimentarse y organizarse para poder realmente entrar en el formato de teletrabajo. Y eso empieza a abrir una brecha muy grande, porque los que pudieron vivir y trabajar a la distancia, empezaron a ser los primeros, nosotros mismos, nuestros conejitos de India, tratando de ver qué funciona, qué es lo que no funciona, si no funcionó, tratemos de otra forma. Y esa prueba y error es crítica para poder ver cómo va la supervivencia de estas empresas en la época esta de crisis que estamos viviendo. Entonces, lo primero que hay que hacer en este momento, y era lo que había que hacer, es cómo doy continuidad a mi negocio, de qué forma lo puedo hacer. Yo tengo una amiga que tiene un negocio de ropa chico en Martínez, y lo primero que le dije es, tenés que empezar a vender online, pero tenés que empezar a vender cosas que puedan demandar la necesidad de quién va a comprar ropa. O sea, compraremos pijamas, compraremos ropa de joggings para estar en la casa, pero esa necesidad de tratar de decir, bueno, ¿cómo continúa mi actividad? ¿En qué formato? Para asegurar que yo puedo dejarla viva por más tiempo. El segundo punto que yo digo que es clave en las empresas en este momento de crisis es mirar el flujo de caja. Yo digo que yo tengo una cabeza que está formada en dos opuestos, tengo los pros y cons de cualquier decisión que tengo que tomar, pero también tengo gastos e ingresos. O sea, para mí toda empresa es una cajita de gastos y una cajita de ingresos. Tenemos que mirar el flujo de caja. Sin la caja diaria, difícilmente vamos a poder seguir nuestro trabajo el día siguiente o nuestra actividad el día siguiente. Así que es clave empezar a mirar cómo reduzco los gastos, cómo puedo asegurarme de que algunos ingresos puedan entrar para poder pagar los gastos mínimos que tengo para mantener viva la operación. Y el tercer punto es la reconversión, es la pregunta que es, ¿cómo me reconvierto? ¿No? El ejemplo de mi amiga que yo le decía, tenés que vender online, empezar a vender barbijos con las telas que hagan matching y combinación con la ropa que vendés, pero algo pensando en cómo me reconvierto, sea
por este momento que estamos viviendo, y que después que pase todo esto, puede ser que siga esta reconversión, o que pueda ser que fue solamente un puente para poder llegar a la etapa que se viene. En un segundo escalón, que digo que es lo segundo de lo primero, sería lo que es el teletrabajo, ¿no? Es cómo armo la estructura, qué busco de eficiencia, cómo mido la eficiencia, cómo mido la productividad de la gente, el hogar. Nos tenemos que acordar de que antes teníamos una preocupación con el ambiente laboral, si estaba limpio, si la postura de sentarse adelante de la computadora era la adecuada, no nos iba a dar ninguna tendinitis de ningún tipo, cómo eran los momentos de circulación y conexión con la gente. Bueno, ahora es diferente, tenemos que pensar qué horarios hace la gente, ¿no? Uno dice que las 8 de la noche, o sea, hemos perdido una noción total de lo que son los horarios laborales, estamos mucho más conectados con la pantalla y tenemos una dinámica familiar. A veces uno está en una conexión y salta un grito atrás, o alguien que entra y aparece por detrás de la pantalla. Tenemos que entender que hoy el hogar pasa a ser un ambiente laboral que también tiene un impacto en nuestra devolución y en nuestro día a día del trabajo. Y también tenemos lo que es la conexión real, ¿no? O sea, cómo interactuamos, cómo salimos de vuelta de lo individual que nos hemos transformado, cada uno trabajando y compartiendo desde su casa en el trabajo, a lo grupal, ¿no? El sentido de trabajo en equipo, cómo hacemos para que eso no se pierda y que podamos realmente volver a trabajar en equipo de una forma virtual, ¿no? Desde la distancia poder no perder esa interacción que es tan importante y básica para el ser humano, y como lo vimos entre los valores del estudio de Bain, tan importante la sensación de pertenencia de un grupo. Ahora, lo que queda claro es que toda esta incertidumbre, sea el del líder que tiene que pensar en esta reconversión, o cómo mantener el negocio vivo, cómo mantener una institución funcionando, está rodeada por una necesidad de tomar decisiones rápidas. Y acá yo siempre digo, es mejor tomar una decisión mala, rápida, y entender lo que se hizo y reconvertirla y tomar otra decisión, que demorar mucho para tomar una decisión. Esas decisiones, cuando tardan mucho para ser tomadas, llevan un aspecto emocional, una carga que uno no puede controlar de cada persona que está involucrada en esta decisión. Entonces, una empresa que demora mucho para comunicarle a sus empleados, voy a bajar el sueldo, hizo con que toda la gente esté desesperada, preocupada, angustiada, estresada de que va a perder el empleo porque la empresa va a morir. Las decisiones rápidas hacen con que uno pueda bajar esa incertidumbre. No significa que las personas van a estar contentas, no significa que las personas van a creer que esta es la mejor decisión, pero van a hacer con que las personas entiendan de que las decisiones se están tomando, y que puede ser que después de una decisión que uno vea que no funcionó, se pueda tomar una decisión más rápida para algo que pueda ser una evolución de la decisión que se había tomado. Así que si vamos al próximo chat, el ambiente de trabajo, más allá si es un ambiente virtual o si es un ambiente cercano, es muy importante la comunicación. Y en este caso, como estamos todos separados, conectados electrónicamente o virtualmente, es muy importante pensar en cómo comunico, cómo integro y cómo conecto. Esta integración con los equipos, esta conexión con los equipos, esta posibilidad de vernos, de escucharnos, de que uno pueda hacer preguntas, uno pueda hacer críticas, es muy importante. Y acá es donde yo digo que el gran desafío es el poder ver y leer lo que no está escrito, porque nos vemos mucho más. Entonces, es el que no prende la cámara, ¿por qué no la prendió? El que prende la cámara y uno puede ver y dice, uy, mirá qué cara de dormido que tiene, o mirá cómo está estresado, o mirá los gestos que tiene, ya no es la misma persona que conocíamos antes, hay algo que lo está molestando, o está muy entusiasmado. O sea, la comunicación pasa a ser muy, pero muy importante. Y la verdad que uno a veces dice, bueno, pero tengo que comunicar noticias buenas. No hay que comunicar noticias buenas. Uno tiene que ser honesto, pero optimista. Es la esperanza que hablamos del estudio de Bain, que es, ¿qué esperanza tengo de que hay planes futuros? O sea, esta empresa sí, donde yo trabajo, estamos pasando por crisis, pero ¿saben qué?
la situación va a mejorar, tenemos expectativa de que vamos a seguir remando todos juntos para que esto pueda mejorar. Comunicar es muy importante, comunicar desde arriba, desde el liderazgo, para que dé una sensación, una tranquilidad de que hay alguien manejando este barco. Sí, estamos por una tormenta, pero ¿sabes qué? Yo tengo un carnet de conducir y lo vamos a ir manejando y yo sé que vamos a ir por tormentas difíciles, pero estamos en el volante y estamos realmente preparados para enfrentar lo que se viene. El otro aspecto que hay que entender del ambiente de trabajo es lo que es desde las células, desde lo que es individual, los equipos y las familias. Las familias hoy hacen parte de nuestro ambiente laboral, nos guste o no nos guste. Los chicos hoy están más enterados de lo que los padres hacen, están más curiosos de lo que los padres hacen. Se ve a un padre sentado en una pantalla, cuando el padre era el que criticaba a los chicos que estaban sentados mirando una pantalla. Es muy importante pensar en cómo integrar y no ignorar de que estos empleados, estos colaboradores, hoy tienen un equipo de trabajo que va más allá de lo que uno controla, que tiene que ver con su familia. Es la esposa que le reclama hasta qué hora se queda tarde, es el marido que dice no nos vas a hacer la cena porque todavía estás conectada en una pantalla, son los hijos que están demandando atención de clases o de necesidades que uno tampoco las puede manejar por el ambiente laboral que tiene, que está dentro de su propia casa 24/7. Entonces, no podemos ignorar que hoy en el ambiente de trabajo existe una otra dinámica y un reconocimiento para poder realmente hacer con que cada empleado pueda sacar lo mejor de sí propio. Así que vamos al próximo chat. Los desafíos de lo que se viene, yo creo que es lo que estamos hablando mucho de lo que es la nueva normalidad, la gran incógnita, es un gran punto interrogante, no sabemos qué es, de lo que de todo este proceso de transformación, no sabemos qué es lo que queda, qué es lo que sobrevive, qué es lo que realmente se va a transformar en una evolución de algo mejor, pero tenemos ese tema de que entre la duda de lo que es y el síndrome de la cueva, de que nos da miedo lo que se viene hacia afuera. Sea el miedo por infectarnos, sea el miedo por encontrarnos y salir y encontrarnos gente con barbijos, el miedo de no poder saludarse, de no poder conectarse, del miedo de lo que se viene, que va mucho más allá de lo que es la situación económica del país. Tiene que ver con el momento que hemos vivido todos y de cómo nos vamos hacia el mundo de afuera después de haber estado tanto tiempo adentro. Y la nueva normalidad, lo que decía un poco, es lo que no sabemos de lo que se viene, de lo que se transformó y de lo que va a seguir estando. Así que bueno, si vamos al próximo, yo digo que el cambio, todos los procesos de cambios como el que estamos viviendo hoy en día, es algo que no lo podemos cambiar, o sea, es algo que es inerte y es inherente a nuestra vida desde que nacimos. Nosotros nacimos pesando 3 kilos, 4 kilos o 2 kilos, hoy pesaremos más de 50, 60, 80, y hemos cambiado desde nuestra altura de centímetros a 1 metro y algo, nuestra vida ha cambiado. Nosotros como seres humanos cambiamos mucho más de lo que nos imaginamos y de lo que pensábamos que podíamos cambiar. Lo que nosotros nos imaginábamos a los 18 años que íbamos a hacer, a los 40 y a los 50, es muy diferente de lo que realmente somos a los 40 y a los 50. Y no le tenemos que tener miedo a ese cambio, no le tenemos que tener miedo a estos procesos como el que estamos viviendo hoy, que es mucho más abrupto, porque es parte de lo que es esta gran transformación y es lo que nos hace ser con que vayamos evolucionando y creciendo en cada experiencia que vamos viviendo. Así que si vamos a la última, yo creo que como líderes, el único consejo que tengo es que aprendamos a manejar el estrés. Yo creo que ese es el gran desafío desde cuando uno mira desde lo personal, dice cómo manejo yo las emociones y lo que yo estoy viviendo de todo lo que es COVID, la crisis económica, el ambiente laboral, el ambiente social, familiar. Yo creo que el mayor desafío de hoy de cualquier líder es poder manejar ese estrés y poder manejarlo de forma que
seamos honestos, que no somos superhéroes, que no lo vamos a poder manejar de la mejor forma, vamos a tener momentos débiles, momentos que nos vamos a equivocar, pero tenemos que ser conscientes de que el estrés es algo clave, que sin eso nosotros no vamos a poder estar razonando y pensando en, lógicamente, cuáles son las cosas más importantes que tenemos que estar realizando para pasar por todo este proceso que estamos viviendo. Así que, bueno, con eso los dejo. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir estos pensamientos con ustedes. Bueno, Isela, muchísimas gracias. La verdad que un gusto enorme poder escucharte, bueno, y ahora poder intercambiar algunas ideas con vos, ¿no? Porque me quedaron varias cosas de las que dijiste, ¿no? Entre ellas el tema del estilo de liderazgo, que yo sé que vos opinás que no hay un estilo de liderazgo ni masculino ni femenino, o sea, vos creés en una forma de liderar, ¿no? Entonces, bueno, como para que nos cuentes un poco cómo fue durante todas tus experiencias, ¿no? La de General Motors, la de aerolíneas, cómo pudiste liderarlo, cómo hiciste que el estrés se convierta en crecimiento y no en enfermedad, y como decís vos, que hacés del limón limonada, ¿no? O sea, de esas cosas que por ahí son experiencias lindas como para poder escucharlas. Bueno, sí, puede estar 3 horas hablando sobre este tema, porque la verdad yo creo que uno aprendió y sigue aprendiendo, y la vida es la que nos da la oportunidad de ir aprendiendo. Yo creo que nosotros tenemos primero que ser conscientes, un poco lo que yo hablaba del conocerse a uno mismo. Si uno no se conoce, uno no conoce sus debilidades y sus fortalezas. En una época en General Motors, durante muchos años, nosotros mirábamos, era un autor, que en realidad son 2 autores que armaron un libro que se llama Lominger, donde teníamos más de 60 competencias, donde evaluábamos o nos evaluábamos para entender cuáles eran las 2 más fuertes y las 2 que teníamos que seguir desarrollando. Y el leer ese libro, o sea, me hizo entender muchísimo y tratar de entenderme un poco más. ¿Quién era yo? ¿Cuáles eran mis puntos fuertes? ¿Cuáles eran los puntos débiles? ¿Cuáles eran las cosas que yo necesitaba seguir trabajando? Y después de un tiempo, General Motors cambió, se fue para un consultor, Zenger, que trabajaba con otro consultor que se llama Folkman, y desarrollaron, en vez de 60 y pico de competencias, eran 10 competencias, donde el foco era no en lo que vos tenías que desarrollarte, pero en las 2 cosas que vos eras más fuerte, y fortalecer esas 2 características. Y yo me acuerdo cuando me junté con Zenger en la capacitación que hicimos en General Motors, lo fue a cuestionar y le digo, mira, Zenger, me parece fantástico que uno tenga que mirar sus fortalezas, pero yo creo que como líderes uno tiene que entender qué es lo que es importante para poder mover las montañas, poder mover y traer al equipo para que se pueda mover. Entonces le dije, yo en el ejercicio que me estás proponiendo, yo lo que voy a hacer es, voy a agarrar las 2 más fuertes, pero yo quiero agarrar una que no era la más fuerte para mí, era la tercera, y yo quiero agarrar esta tercera y trabajarla, que era motivar a los demás. Porque si yo logro estas 2 primeras que yo tengo, más motivar a los demás, el motivar a los demás, yo voy a hacer una combinación de liderazgo que es muy potente, porque voy a poder realmente mover la gente para que pueda hacer las cosas. Y me dijo, ¿de dónde saliste? Me dice, le digo, y bueno, o sea, yo creo que uno tiene que pensar en sus habilidades y características para decir cómo yo puedo ser más eficiente y más efectivo. Y eso tiene que ver con conocerse uno mismo, pero también conocer a la organización a donde uno está. O sea, yo creo que cada empresa o cada institución tiene una cultura, tiene una forma de gobernanza, y uno tiene que entender si su estilo de liderazgo es el adecuado o no para esa empresa. Y puede tomar la decisión, si el estilo que yo tengo lo puedo cambiar y adaptar para ese estilo de empresa. Hoy yo trabajo en una empresa familiar, es muy diferente del estilo de lo que yo trabajé en una empresa del sector privado como General Motors o del sector estatal como era el de aerolíneas, y ahora estoy en una empresa familiar. Y la dinámica de manejar una empresa familiar es muy diferente de las otras 2 estilos de empresas que trabajé. Y es parte de lo que yo también quería para mí, es cómo yo me adapto y me puedo adaptar a liderar un grupo tan diferente, con una cultura diferente, y no la cultura de
estas personas dueños, o de un Estado dueño, o de un board dueño, sino de cómo es un estilo de manejo de una empresa familiar. Así que yo creo que el conocerse uno mismo y entender cuáles son sus puntos fuertes que tiene que seguir fortaleciendo y destacando, pero también entender cuáles son los puntos débiles es muy, muy importante. El otro aspecto es el trabajo en equipo. Yo creo que muchas veces escuché la soledad del líder, ¿no? Y yo decía, pero yo nunca sentí esa soledad del líder. Y no lo sentí porque no me parece que el líder trabaja solo. Yo creo que el líder está siempre trabajando en grupo. Obviamente que durante las épocas de reestructuraciones de General Motors, o lo que tuvimos que reestructurar de aerolíneas, o lo que yo hice la reestructuración del banco ahora, o sea, nunca nadie tuvo la foto completa de lo que era mi visión en una hoja de papel, mi plan de ruta. Pero lo que yo hacía era compartir un pedacito de cada plan de esa ruta con alguien. Entonces yo no me sentía sola, me sentía que había una parte que lo sabía capital humano, había una parte que lo sabía relaciones del gobierno, había una parte que lo sabía prensa, había una parte que lo sabía manufactura o operaciones, pero esa idea de que uno tiene que trabajar con un equipo es muy importante. Yo creo que eso me ayudó muchísimo a poder manejar el estrés. Obviamente que uno siempre trae la responsabilidad de la gente y eso lo tiene que llevar uno, pero el poder compartir con cada uno de los líderes también es poder ayudar a cada líder de su equipo que se pueda ir desarrollando y que pueda también compartir con uno, porque al final uno no sabe todas las respuestas, uno no sabe todos los caminos, y poder permitir ese espacio donde cada uno pueda compartir, decir lo que piensa, tener una mirada totalmente diferente de lo que uno dice, es muy importante para el crecimiento de las decisiones de una empresa. Isela, te quería hacer una pregunta respecto del estrés, que fue el cierre de tu disertación, ¿no? Vamos a encontrar ambientes en donde los equipos justamente van a tener un cierto estrés, lo están teniendo. Hay una mezcla de lo que vos hablaste, del ambiente laboral, inclusive en este momento con el ambiente familiar. Hay un estrés. Un tiempo más vamos a seguir seguramente con este estilo de teletrabajo, home office, y hay que equilibrar. Y por otro lado, cuando salgamos, van a haber protocolos, nuevos protocolos. Esos protocolos van a tener una influencia directa acerca del ambiente laboral. ¿Cómo pensás que se puede trabajar? ¿Cómo pensás que se puede concientizar a los equipos y a la organización? Porque los integrantes de un equipo no son todos iguales. Hay gente que aprende rápido y madura rápido, hay gente que nunca aprende y hay gente que sí pueden llegar a aprender con el tiempo. Con tus pensamientos, ¿qué recomendaciones nos podrías dar para poder liderar en tiempos de crisis y construir ambientes laborales positivos? Buena pregunta, Catalina. Yo creo que acá, por eso es tan importante cuando yo digo que en este proceso hay que comunicar y conectar, e interactuar, porque esta interacción nos empieza a permitir entender, poder armar un mapa de calor, y ponerlo, decir, ¿dónde están los desafíos individuales de estos equipos para volver al trabajo? Uno tiene que entender que acá van a haber dos tipos de personas, los voy a separar. Los que dicen no pasa nada, yo creo que esto va a pasar y bueno, volvamos a trabajar porque son mis amigos, yo confío que todos se han cuidado y bueno, yo no tengo ningún problema si me saco el barbijo o si estoy más cerca, pero van a estar las otras personas que siguen teniendo mucho miedo y van a ser los más precavidos y diría receosos de que alguien se les acerque o que no se sigan los protocolos dentro de una empresa. Nosotros vamos a tener que ir por los que tienen miedo. O sea, el protocolo tiene que ser armado por los que tienen mayor preocupación. De a poquito la gente se va a ir sintiendo más cómoda y contenida y eso va a ir haciendo con que las cosas se relajen. Pero
vamos a tener todavía personas que viven con personas más viejas y tienen miedo de llevar el contagio del virus a sus casas. Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes de tratar de entender de cada célula de trabajo, de cada grupo de trabajo, cómo está armado, quiénes son los que tienen más miedo, quiénes son los que están más relajados, y ayudar a contener ese miedo y evitar con que el miedo genere la parálisis, ¿no? Porque acá el gran tema que tenemos es que todo proceso de cambio puede generar una parálisis, el miedo genera parálisis, y lo que nosotros tenemos que hacer es evitar que se genere parálisis, que las personas puedan volver de a poquito a ir acostumbrándose, a sentirse más confortables. Es como cuando uno se fractura una pierna y se queda un mes sin poner la pata en el piso y después en un momento tenés que decir, bueno, ahora la tenés que empezar a apoyar y vamos a tener que ir con calma, es decir, hay que respetar. Va a haber gente que va a estar dispuesta a salir corriendo, pero hay gente que necesita más tiempo. Entonces, yo creo que hay que respetar muchísimo lo individual, generar realmente los protocolos para que la gente se sienta contenida, llamarle la atención a los que no están tomando sus recaudos y poder armar un espacio donde la gente que siente miedo o que no se siente contenida puede ir a hablar con alguien. Generalmente es la persona de capital humano, o sea, ese canal tiene que existir para que el que no se sienta cómodo puede decir, mira, no me siento cómodo por esta situación que estamos viviendo, y que esta persona de capital humano pueda realmente elevar y poder tomar algunas decisiones para contener ese miedo. Te hago una pregunta más y ya te dejamos, así no, pues te estaría todo el día por ahí, pero se va a hacer un poco largo. Te llevo para el lado nuestro, ¿no? De lo que es ciencias económicas, porque por ahí a nosotros en general, como profesionales, nos cuesta vendernos, nos cuesta posicionarnos. Y también muchas veces, comunicar determinadas cosas. Vos sos licenciada en comunicación y de esto sabés. ¿Qué nos podés recomendar? Porque vos en algún momento hablás de eslogan, de posicionamiento, en cuanto a vender y en cuanto a comunicarnos. ¿Por qué no? O sea, ¿a vos alguna vez te pasó cambiar la forma de comunicarte? ¿Qué nos podés decir? Sí, mucha gente cuando después de haber trabajado en General Motors en producción y bueno, algunos creían que yo era ingeniera mecánica y una vez un periodista me preguntó si hubiera estudiado otra cosa, ya que me encantan los procesos, en el MBA casi me fui a la especialización de operaciones, porque me encanta todo lo que es la ingeniería. Y dije que no, que estudiaría de vuelta o comunicación social o psicología o antropología. Y tiene que ver con eso exactamente, Silvia, tiene que ver con poder, uno se puede realizar si uno logra que el otro entienda lo que uno le está tratando de pasar, ¿no? Y va desde las relaciones humanas hasta las relaciones laborales. O sea, cómo yo le hago entender a mi hijo lo que yo necesito que él aprenda y al mismo tiempo lo entienda con amor. Cómo yo hago para que mi pareja sienta amor desde la forma que él lo siente y no la forma como yo lo siento. ¿Cómo hago para que una persona que trabaja conmigo entienda lo que tiene que hacer y sea productivo, eficiente y esté motivado? Y eso tiene que ver con la comunicación. O sea, uno tiene que entender cómo piensa el otro. Y digo que la comunicación es como una negociación. Los cursos de negociaciones son muy importantes porque nos ayudan a meternos en la cabeza del que está delante nuestro. O sea, ¿qué está esperando el que está delante nuestro? ¿Qué idioma entiende el que está delante nuestro? ¿Qué es lo que lo mueve el que está delante nuestro? ¿Qué es lo que lo va a motivar? Sean las palabras, el formato del mensaje, sea. Entonces, yo creo que a veces uno se pierde en el objetivo, ¿no? Dice, bueno, pero ¿qué quiero yo que la otra persona entienda? No es que quiero yo comunicar. Yo tengo que pensar qué es lo que yo quiero que mi audiencia entienda y cómo yo hago para que esa audiencia pueda captar. Tengo que usar algunos formatos especiales de comunicación, tengo que llegar a algunos líderes de opinión para que ellos bajen esta información después. Entonces, yo lo que armaría, Silvia, es un plan diciendo, bueno, ¿quiénes son las personas que me van a ayudar a diseminar este mensaje? ¿Y qué tipo de mensaje yo quiero que cada uno vaya construyendo de lo que yo quiero compartir? Entonces, yo creo que ustedes tendrían que decir, bueno, ¿cuáles son los diferentes líderes de opinión que tenemos?
qué mensaje nosotros necesitamos que al final se dé, o sea, al final de todo, cuál es lo que yo quiero que haya un entendimiento y cómo lo voy construyendo. Periodistas, qué es lo que van a hablar, áreas especializadas de lo que es administración, que van a hablar, instituciones como consejos, qué tipo de mensajes tienen que recibir, y es como que eso se va armando todo un rompecabezas para que pueda llegar al informe final o al conocimiento final que uno quiere compartir. Pero es un trabajo, o sea, acá simplemente uno es decir, yo voy a salir y voy a hablar sobre esto, porque es el mensaje que yo quiero y las palabras que yo quiero. No, es de qué forma lo va a entender el otro, y yo necesito entender cómo el otro lo ve. Entonces, muchas veces lo que ayuda es llamar a las personas que son influenciadores o que son líderes de opinión o que entienden el idioma, y decir, bueno, yo quiero pasarles este mensaje. ¿Cómo puedo hacer para que ustedes lo entiendan mejor? ¿Qué idioma lo puedo decir? ¿En qué formato puedo llegar? Y eso puede ayudar a que ustedes puedan expresar mejor y tener una lectura mejor o una devolución mejor desde lo que ustedes hacen. Gisela, déjanos 3 palabras fuertes para todos los profesionales de ciencias económicas acerca de los desafíos que vienen. 3 palabras fuertes de lo que vos quieras dejarnos como mensaje y cerraríamos tu disertación. Yo diría liderar, personas, todos somos personas, y el tercero sería resultados. O sea, no hay ninguna persona que quiera trabajar en un lugar que no tenga resultados, que no pueda crecer, que no pueda desarrollarse individualmente o que la empresa no pueda crecer. Así que diría que esas son las 3 palabras: liderar, personas y resultados. Bueno, Gisela, antes de que el presidente Silvio también te despida, te quiero agradecer personalmente y te queremos agradecer en nombre de todos nuestros profesionales, nuestra gente, nuestra comunidad de ciencias económicas. La verdad que disfrutamos mucho. Te vamos a volver a invitar para que puedas en algún momento, ojalá pronto y tal vez el año que viene, a un congreso nacional que estábamos haciendo, que yo te había mencionado alguna vez en Córdoba, en donde van a participar miles de matriculados que después de escucharte seguramente te van a estar esperando, así que esperemos coordinar agenda para que nos acompañes en esa época, porque vas a ser una de nuestras invitadas. Muchísimas gracias, Catalino. Un placer y un honor. Bueno, y yo también te saludo, te agradezco en nombre propio y en nombre de todos los matriculados que los consejos tenemos. Realmente fue muy lindo, muy productivo poder tenerte e intercambiar, escucharte e intercambiar algunas consultas y preguntas con vos. Así que bueno, ojalá pronto podamos volver a tenerte entre nosotros. Muchísimas gracias por haber estado. No, gracias a vos, Silvio. Gracias a todo el equipo que nos ayudó con la transmisión. Gracias, una alegría. Gracias, hasta luego. Te mandamos un abrazo virtual. Saludos, chao, gracias. Saludos, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, gracias.